Buenos días y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Tropiezo del Barça ayer contra el Betis. Un partido que era muy importante, pero siendo sinceros, como todos los que quedan de aquí a final de temporada, este equipo quiere aspirar a todo. Yo creo que este equipo se ha ganado el merecimiento a poder aspirar a todo de forma real y de forma en el cual nadie descarta incluso un triplete, lo cual sería increíble y a la vez es casi imposible, porque al final son partidos cada 3 días de máxima exigencia y hay partidos de cara o cruz que te puedes quedar fuera. Y lo más no fácil, sino lo más normal es que alguna competición te quedes fuera. Pero este Barça está tan bien, tan bien, que, ¿por qué no decirlo? Nos recuerda a los Barças de 2008-2009 y al del 2014-2015, es decir, al Barça los tripletes. Por lo tanto, evidentemente, el Barça aspira a ello. Y yo creo que ayer el Barça se deja un empate principalmente debido a la acumulación de partidos y también a tener un poco la mente puesta en lo que viene, ¿no? En lo que viene. ¿Por qué digo eso? Porque al final, pues, un poco lo que demostró ayer el equipo en general y Hansi Flick el primero, se deja fuera convocatoria de Íñigo Martínez para que descanse de cada partido de Champions de cuartos de final, donde el Barça se lo juega todo a partido doble, pero realmente casi el partido más importante es este de ida, porque si el Barça consigue dejar finiquitada más o menos la eliminatoria en casa y solo tiene que ir a Dortmund al defender el resultado, pues tendrá mucho ganado. En cambio, si saca un empate el Dortmund o solo pierde por un gol, la eliminatoria estará más que abierta. Y aparte de dejar fuera a Íñigo Martínez, después también, por ejemplo, las rotaciones que se vieron, ¿no? Rafinha descansó hasta el minuto 60. Después, por ejemplo, el jugador más importante del Barça en estos momentos, que es Pedri, cuando el Barça empate a 1 en el minuto 80-83, Hansi Flick lo decide sustituir para que descanse cada el Borussia Dortmund. Es un poco la sensación que me dio, ¿no? Que el Barça tenía un poco la mente puesta en el partido del miércoles, sabiendo de todas formas que este partido también era importante y más después de lo que había pasado por la tarde, que era el pinchazo del Madrid. La realidad es que si ayer el Barça gana, la Liga prácticamente está finiquitada. He mirado unas estadísticas, bueno, es más que estadísticas, un estudio que ha hecho Opta, que sabéis que es la empresa que estudia probabilidades, bueno, la empresa más famosa en cuanto a probabilidades dentro del fútbol, y al Barça le da un 86% de posibilidades de ganar esta liga, por un 13% al Real Madrid, por un 0,8% del Atlético de Madrid. Por lo tanto, a pesar del empate, el Barça sigue siendo muy favorito, no solo por llegar 4 puntos de ventaja y seguramente el gol verás a favor, sino también teniendo en cuenta las dinámicas de los dos equipos. El Madrid está sufriendo muchísimo para sacar los partidos cuando los saca adelante y el Barça pues está yendo un poco bastante más holgado, siendo totalmente honesto con vosotros. Así que nada, es una pena este empate, pero miremoslo con buenos ojos. Y los buenos ojos es que bueno, se ha empatado contra un equipo que viene muy bien, que es el Betis. El Barça no ha hecho un mal partido para mí. Sí que es verdad que le ha faltado un punto de frescura en la presión, por momentos también un poco de velocidad en la circulación. Le ha faltado también suerte. Ahí el Barça ha tenido ocasiones incluso para ganar. De hecho, el Betis, la única ocasión que recuerdo es el gol que meten de córner. Pero bueno, al final no se puede ganar siempre. Y dispuestos a pinchar un partido, mejor pinchar este que pinchar otro, siendo honesto con vosotros. Y yo creo que el Barça llega en una línea bastante ascendente contra el Borussia Dortmund. Lo único que me puede llegar a preocupar es que es un poco el cansancio, ¿no? Llevan varias semanas ya los jugadores jugando cada 3 días, si no es con el club, con la selección, y eso evidentemente es preocupante. Pero bueno, en fin, que ha sido un pinchazo que en definitiva que el Barça se podría haber llevado a la Liga ayer mismo, no se la llevó y tendrá que seguir luchando, pero ya las probabilidades son muy cercanas a que el Barça se lleve esta Liga, siendo sincero, que en 8 partidos, el Barça tiene 4 por encima, el Real Madrid no parece un equipo fiable como para ganarlo todo aquí a final de temporada, por lo tanto yo creo que el Barça tiene la Liga bastante cercana, pero me voy con un punto de rabia de decir, oye, pero es que ayer podríamos haber finiquitado la Liga, pero repito, al final no la finiquitas, pero al final si tenías que pinchar un partido de aquí a final de temporada, pues mejor que sea este que sea otro. Sí, porque otro partido te puede dejar fuera de una Champions o te puede, yo qué sé, sí, dejar fuera de Champions principalmente o perder la final de Copa del Rey. Vamos con algunos jugadores. Hay que hablar un poco de Szczesny porque creo que Szczesny le está dando muchísima seguridad al Barça, ¿sí? Le está dando seguridad en dos facetas principalmente. Primero, en cómo descuelga los balones por arriba. Es un portero muy seguro, creo que mide 1,97 y encima puede coger la pelota con las manos, como todos los porteros, pues descuelga muchos balones que potencialmente serían peligrosos y que veíamos que Iñaki Peña es su principal debilidad, o incluso Ter Stegen, que tiene muchas características positivas que ayudan al juego del Barça,
muchas veces es como que se queda demasiado bajo palos y no se atreve tanto a salir. En cambio, Szczęsny sí que sale más. Con el juego de pies se está haciendo aceptable, evidentemente no al nivel del Ter Stegen, porque el Ter Stegen juega como si fuera un centrocampista, y eso le está dando muchísima seguridad al Barça. O sea, Szczęsny la verdad es que, además de ser un talismán y que el Barça no ha perdido en todo 2025 con él, pues le está dando muchísima, pero muchísima seguridad de equipo. Dicho esto, tengo que comentar que yo creo que ayer el gol del Betis puede hacer algo más. Es verdad que es un remate muy bueno del central del Betis, un remate a bocajarro, pero yo creo que si está rápido de reflejos la puede sacar porque le pasa por encima de la cabeza. Yo creo que ayer ese era un remate para que Sisnis hiciera una muy buena parada. No lo hizo, empató el Betis y el Barça, a ver, tenía 70 minutos para volver a ganar el partido. No conseguimos marcar otro gol, pero bueno, en fin. Podría haber hecho más, sí, pero creo que lo que está dando este portero al Barça es mucho. Y mira que tampoco, más allá del partido contra el Benfica, no está haciendo grandísimos partidos en cuanto a paradas, pero eso es más la seguridad y la tranquilidad que da un equipo tan joven, y eso es muy, pero muy importante. Hablemos de Lamine. Yo creo que ayer Lamine no estuvo acertado, sinceramente. Siempre lo intenta, nunca deja de intentarlo, tiene muchísima calidad, mete unos pases increíbles, pero ayer se le notó que no estuvo acertado. Y es verdad que Lamine tiene una cierta, ¿cómo lo diría? Es que no quiero que suene mal, sí, pero como que tiene una cierta inestabilidad en su juego, lo cual es súper normal para un chaval de 17 años. Es decir, tiene momentos, partidos y aura de jugador excepcional, de un Pelé, de un Messi, de un Maradona, y después tiene momentos en los cuales no le sale nada, se frustra el mismo, conduce demasiado el balón, incluso pases sencillos los falla, le falla controles, pero yo creo que es normal, es parte de la madurez que tiene que ir adquiriendo como futbolista de élite y que ya con 17 años fue con el desparpajo que está jugando y tenga la calidad que tiene, es que es excepcional. Yo lo he dicho varias veces, para mí es seguramente el mejor jugador de la historia con 17 años. No estoy diciendo que sea el mejor jugador de la historia, porque por ahí seguro que viene algún oportunista y dice, mira, este dice que Lamine es el mejor jugador de la historia. Y seguramente ese oportunista sería el Real Madrid. Estoy diciendo que con 17 años es el mejor jugador que ha habido en la historia del fútbol. Y si no, comparémoslo. Con Messi, con su edad, llevaba 10 partidos en primera división y creo que aún no había marcado ni un gol, con la edad que tiene exactamente ahora Lamine Yamal. Muchos de los grandes jugadores de la historia no habían ni debutado. Pelé fue a un mundial con 17 años, pero ni siquiera era titular. Y Lamine Yamal con 17 años ya ha sido titular todo el año pasado en un equipo como el Barça. Ha ganado una Eurocopa siendo unas principales estrellas del equipo junto a Rodri, la principal estrella, y lleva una temporada descomunal. Y todo esto sin haber cumplido aún 18 años. Por lo tanto, yo creo que no hay dudas. Es el mejor jugador de la historia con 17 años, pero evidentemente tiene que seguir mejorando. Y la perspectiva que tenemos de Lamine con 22-23 es un jugador excepcional, de los mejores de la historia. Por eso siempre hay que pedirle más que a los demás, porque al final tú a quién le pides más, a quien sabes que puede dar más, ¿no? Pues es un poco lo que pasa con Lamine Yamal. Hablemos de Gavi. Gavi ayer hizo un buen partido y creo que va en una línea ascendente bastante interesante. Yo creo que Gavi es consciente que de esta temporada no será titular indiscutible en el Barça, porque no lo está siendo, pero es un jugador que está aportando mucho a este equipo, porque Dani Olmo es buenísimo, pero es intermitente y además se lesiona cada 2x3. Fermín es muy bueno, pero tiene una cierta... A veces se desconecta del juego, aunque a mí me encanta Fermín, es un jugador que me tiene enamorado, de hecho ahora hablaremos de él. Y en cambio Gavi es más constante, a veces lo que le pasa es que le da un poco de inestabilidad en el centro del campo, pero es un jugador que siempre responde. Y ayer marca un muy buen gol contra el equipo del que él era de pequeño, que es el Betis. Recordad que viene a la cantera del Betis antes de llegar al Barça. Y hace un partido bastante aceptable, como siempre en la presión muy agresivo. Y creo que algo muy positivo que ha ganado Gavi es que ha ganado un poco de pausa en la presión. Antes desestabilizaba mucho el centro del campo. Y creo que Flick lo está domando un poco en el buen sentido para que no sea tan nervioso, sino que aporte al equipo la agresividad cuando tenga que aportarla, cuando todos vayan a la presión como locos, pero que también tenga cierta pausa para que no se creen huecos en el centro del campo. Y eso, junto a la calidad que tiene con el balón en los pies y a la entrada de segunda línea que tiene, como la que vimos ayer, pues es un jugador que va a ser muy importante en los próximos años del Barça. Este año no está teniendo tanto protagonismo porque creo que Flick lo que hace entrar poco a poco después de la lesión tan grave que tuvo de estar un año fuera de los terrenos de juego. Fermín es un auténtico jugadorazo. Ya os he dicho, para mí es un poco inestable en algún momento. Ayer está a punto de darle la victoria al Barça en el último segundo. Es una pena que no se tire antes para cazar ese gol, porque era un auténtico golazo. La verdad, era un auténtico golazo de Fermín después de ese grandioso pase de Rafinha. Y es un jugador que yo creo que le va a dar la Champions al Barça. Tengo esa sensación de que un gol importantísimo en esta Champions, ya sea en cuartos o creo que será en semis o en la final, lo va a marcar Fermín. Tengo esa
superstición, no sé por qué, es como algo que siempre pienso y puede ser que pase, como pase os vais a acordar de mí. Es que es un jugador que siempre le tiene muy poco miedo al juego. Vemos jugadores que un poco pues siempre le tienen miedo y no quieren ser demasiado agresivos porque no vaya a ser que falle, y es un jugador que no le tiene miedo al error. Al revés, que se precipita a veces queriendo precipitarse para un poco descontrolar los partidos cuando el Barça lo necesita, ¿sí? Y eso yo creo que es muy positivo siempre y cuando lo sepa gestionar, porque si no le puede pasar un poco como a Gavi, ¿no? Que el centro del campo del Barça se vuelva un poco loco, porque al final él juega una posición en la cual si él se descuelga constantemente, pues solo se quedan dos pivotes en el Barça defendiendo, ¿no? O conteniendo al equipo. Por lo tanto, tiene que volver de manera bastante asidua. Es lo que dije el otro día. Fermín tiene claro que al fútbol se gana el que marca un gol más que el rival. Y él tiene siempre la portería entre ceja y ceja, y es increíble. Es uno de estos jugadores rock and roll. Es un jugador, yo creo, que con Flick lo está haciendo súper bien y creo que lo hará súper bien en los próximos años, pero que me recuerda al Liverpool de Jurgen Klopp, un jugador de esos dinámicos, que no se cansan de llegar y hacen como que el fútbol sea un espectáculo más divertido, ¿no? De estos de sí, bueno, algunos tocan en el centro del campo más como Pedri, pausan, aceleran y tal, y él es en cambio llegar, más como un Mané, ¿sí? Siendo jugadores diferentes de ese Liverpool. Y hay que hablar del bueno de nuestro amigo Flick, porque ayer Flick decide hacer rotaciones, creo que correctamente, porque al final el Barça tiene muchísimos partidos aquí a final de temporada. Para mí es el mejor entrenador que ha tenido el Barça en los últimos 10 años, desde Luis Enrique, y es que no tengo ninguna duda. Y seguramente vosotros estáis de acuerdo que Flick es mejor que Valverde, Setién, Koeman o Xavi. O sea, yo creo que no hay duda, es un entrenador de primerísimo nivel, de esos que sacan lo mejor a los jugadores y cambian el guión de los partidos entre los partidos. Y ayer al final, pues sí, él rota un poco porque creo que valora más lo que rotar le puede dar a medio o largo plazo que ganar este partido sí o sí y después caerte de la Champions. Algo que le ha pasado mucho al Barça. Que como siempre le hemos dado mucha prioridad a la Liga, algunas eliminatorias los jugadores no han descansado en lo suficiente y entonces se nos han caído los momentos importantes de Champions. Yo creo que este pinchazo da rabia porque al final podríamos haber ganado la Liga, pero la buena lectura es que gracias a eso creo que los jugadores lo van a agradecer en los momentos importantes de Champions en un calendario pero tan apretado, siendo sincero. Y creo que ayer lo único que se le puede achacar a Hansi Flick es que era un partido para que los últimos 30 minutos los jugara Pablo Torre. Es más, yo creo que tal y como está defendiendo el Betis en un bloque medio-bajo, si entra Pablo Torre hubiera encontrado las cosquillas a la defensa del Betis sin ningún problema, siendo sincero, porque es un jugador de mucha calidad y hubiera conseguido desatascar ese partido. Tengo la sensación de que hubiéramos creado muchas más ocasiones de gol con Pablo Torre del campo. Y por lo que sea, pues no entró. A ver, yo creo que es una cuestión de jerarquía y de rotación. Es decir, si tú le das descanso a Pedri, pues lo normal es que entre Fermín, porque Fermín lo que es tener más enchufado que Pablo Torre para los momentos importantes. Por eso creo que este pinchazo, dándonos rabia, porque al final después de la derrota del Madrid da rabia pinchar porque podías llevarte a la Liga, creo que era una estrategia de Flick de decir, bueno, es probable que no ganemos, evidentemente Flick quiere ganar, pero quiero tener a todos contentos, motivados y sobre todo lo menos desgastados posibles de cara a lo que viene, que es importantísimo para el Barça. Y más o menos la Liga tiene cierto margen de error. En la Champions sí que no vamos a tener margen de error. Así que nada, empate del Barça contra un muy buen Betis. Un Betis que os tengo que decir que me encantó Marc Bartra. A mí es un jugador, Marc Bartra, que siempre me ha encantado. Para que no sepa, Marc Bartra es el Cubarsí de hace 10 años del Barça. Es la cantera del Barça. Una jugada contra Bale en la cual la gente no sabe o no quiere recordar que en ese carrerón de Bale que deja un poco en evidencia a Bartra fuerza para llegar a la final porque tenía una lesión de isquiotibiales y por eso no puede acelerar tanto para parar a Bale, pero es que Bartra es un auténtico centralazo y ayer lo demostró y lo está demostrando en este Betis. Rapidez, jerarquía, buen posicionamiento, que es un central de más puro estilo Barça. A mí me encantaría ver una pareja de centrales Marc Bartra para jugar. Sí, de hecho yo creo que Bartra, al nivel que está, debería ir a selección. Pero bueno, el Barça empata contra un buen Betis, un Barça en el cual hizo rotaciones, hizo cambios y me da la sensación que tenía un poco la mente puesta en el miércoles. Veremos si esto nos da alas para la Champions, porque yo creo que la Liga, el Barça no es que la tenga ganada, pero la tiene bastante bien gestionada, sobre todo viendo que es difícil que el Madrid lo gane todo en los 8 partidos que quedan. Así que Hansi Flick hizo rotaciones, aún así querían ganar, no les salió bien, pero si hay que pinchar un partido que sea este y que no sea un partido importante de Champions. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Un saludo.